Así llega el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, a la Cámara de Senadores, para rendir informes sobre su estrategia de seguridad nacional, plan que ha dado grandes resultados en el país. Senadores buscan una foto con Omar García Harfuch, y en este recinto deja boca abierta al grupo opositor, quienes buscaban tumbarlo. Escuchemos con atención su informe del Plan Nacional de Seguridad, que se ha venido trabajando durante el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Buenos días. Con su permiso, senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva del Senado. Senadora Imelda San Miguel Sánchez, vicepresidenta de la mesa directiva del Senado. Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, vicepresidenta de la mesa directiva del Senado. Senadora Yasmín María Bugarín, secretaria de la mesa directiva del Senado. Senadora Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria de la mesa directiva del Senado. Senador Gustavo Sánchez Vázquez, secretario de la mesa directiva del Senado. Saludo con aprecio y con mucho respeto a mis compañeras y compañeros senadores de esta Cámara. Es un honor estar con ustedes con el propósito de presentar los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a un año del gobierno de la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Gracias. En el marco de la glosa del primer informe de gobierno, y en cumplimiento al mandato constitucional de rendición de cuentas, comparezco ante ustedes con el mayor respeto. Vengo a informar, con datos concretos, las acciones realizadas y los resultados alcanzados para garantizar la paz, la justicia y la tranquilidad en el país, con la certeza de que la estrategia de seguridad avanza por el camino correcto. En esta administración, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha encabezado una política de seguridad basada en la inteligencia, la coordinación y la justicia social, con el propósito de garantizar la paz y proteger a las familias mexicanas. La coyuntura de seguridad a nivel nacional hace imprescindible que la estrategia nacional fortalezca la coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, las fiscalías locales y las secretarías de los estados, de las 32 entidades de la República. Es de suma importancia tener una visión a largo plazo en materia de seguridad, ya que uno de los requisitos para lograr la pacificación del país y lograr un adecuado combate a la delincuencia es contar con instituciones sólidas de seguridad. Y esta solidez institucional requiere continuidad en las políticas y estrategias de seguridad. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia actuamos de manera articulada y con la Fiscalía General de la República, por supuesto respetando su autonomía, con una estrecha coordinación con los gobiernos de las entidades federativas. Esta perspectiva de actuación ha facilitado la puesta en marcha de mecanismos regionales, la atención a municipios prioritarios y sobre todo operaciones conjuntas de acción directa que han resultado en la detención de objetivos prioritarios, la desarticulación de estructuras criminales y el aseguramiento histórico en tierra y en alta mar de drogas, hidrocarburos, armas de fuego, vehículos, personas e inmuebles utilizados para la comisión de delitos. Los objetivos principales son disminuir la violencia y pacificar al país, mediante la reducción de índices delictivos, la desarticulación de organizaciones criminales y detención de generadores de violencia, así como el combate de tráfico de drogas y armas. Las líneas de acción de las que parte esta estrategia provienen de un ejercicio amplio que contempló múltiples visiones de las instituciones de seguridad pública responsables de su ejecución. La Estrategia Nacional de Seguridad consta de 4 ejes. Atención a las causas. Se impulsan líneas de acción de todo el Gobierno de México encabezadas y coordinadas por la Secretaría de Gobernación, por la licenciada Rosa Isela Rodríguez, quien ha hecho un esfuerzo muy importante para fortalecer los programas de desarme voluntario, brigadas casa por casa y jornadas de paz, que acercan oportunidades, servicios y alternativas de desarrollo a las comunidades más vulnerables, especialmente a las y los jóvenes, para alejarlos de los entornos de violencia y fomentar su inserción laboral y educativa.
resultados de la campaña de canje de armas y al programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, han sido recolectadas más de 8,000 armas de fuego de diversos calibres de manera voluntaria en lo que va de la presente administración. A través de la Subsecretaría de Prevención, apoyamos programas importantes de apoyo a las juventudes, con la estrategia Territorios de Paz, implementada en 13 municipios del Estado de México, Tabasco y Baja California. Se han recuperado espacios públicos, fortalecido la organización comunitaria e impulsado la participación juvenil a través del programa Sembradores de Paz. El segundo eje es la consolidación de la Guardia Nacional, que ha sido indispensable para proteger territorios que no cuentan con policías fortalecidas. Esta institución se fortalece más gracias a la incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional, institución ejemplar que permite que la Guardia Nacional tenga un desarrollo basado en principios inamovibles y lealtad a la patria. Ya hoy, con más de 133,000 elementos desplegados en el país. Uno de los programas de la Guardia Nacional, por ejemplo, la estrategia Balam, cuenta con más de 1,200 efectivos desplegados apoyados de drones, helicópteros y células de investigación que operan en 22 tramos carreteros de 12 estados de la República con alto índice de robo a transporte, lo que ha permitido reducir 27% el robo en carreteras, además de incrementar en 61% la recuperación de vehículos de transporte de carga robados. El tercer eje es el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación. Actualmente contamos con mayores herramientas legales y operativas para identificar con precisión a los principales generadores de violencia. Se incrementaron las capacidades del Centro Nacional de Inteligencia, lo que permite integrar y aprovechar de manera más eficiente la información generada por distintas instituciones del gobierno para identificar amenazas y detener objetivos prioritarios que afectan la seguridad de las familias mexicanas. Hoy, el Centro Nacional de Inteligencia cuenta con mayor estado de fuerza, con nuevos elementos reclutados y capacitados y con una infraestructura tecnológica que pasó de 1,500 a 3,200 canales de soporte, lo que amplía la capacidad de análisis y respuesta ante amenazas a la seguridad nacional. La inteligencia del Estado mexicano se fortalece y se moderniza, priorizando la identificación y detención de los generadores de violencia vinculados a organizaciones criminales con una eficiencia operativa 240% superior a la del año pasado. Todo esto ha permitido que tan solo en los últimos meses el número de investigaciones estratégicas haya aumentado más del 100%, reflejando un sistema de inteligencia nacional más fuerte, moderno y coordinado al servicio de la paz y la seguridad de las familias mexicanas. También, la Secretaría de Seguridad inició una convocatoria dirigida a jóvenes para registrar a 1,000 agentes de investigación. Esta convocatoria tuvo un registro de más de 26,000 aspirantes, lo que demuestra el deseo que tienen miles de mexicanos, de jóvenes, de servir al país en materia de seguridad y demuestra su rechazo a las organizaciones criminales que roban, matan y corrompen. Actualmente, tenemos ya 2 generaciones de cadetes que se están formando en la recién creada Academia Nacional de Seguridad Pública como agentes de investigación e inteligencia. A la par, está en proceso la construcción del Centro de Capacitación Táctica Avanzada que albergará la Unidad Nacional de Operaciones Especiales de la Secretaría. Con esto se reforzará la base técnica y humana de esta institución. La seguridad comienza con mejores policías preparados, mejor equipados y con plena vocación de servicio. Este centro de capacitación estará al servicio de los estados y algunos municipios de la República. El cuarto eje es la coordinación del Gabinete de Seguridad y los estados de la República. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos impulsado una gran coordinación con las autoridades de los estados para el intercambio de información y realizar operativos conjuntos, lo que resulta fundamental si consideramos que más del 90% de los delitos que se cometen en el país corresponden al fuero común. Quiero destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza y dirige todos los días el Gabinete de Seguridad. En estas reuniones diarias se monitorean las tendencias de violencia y se definen acciones estratégicas. La coordinación y el trabajo en equipo es fundamental. Sin ella no hay resultados duraderos. Los gabinetes de seguridad locales son el puente entre la estrategia nacional y la acción territorial. Por ello, hemos contado en el Gabinete de Seguridad con las visitas de gobernadores, secretarios de seguridad y fiscales de diferentes estados para dar seguimiento a temas prioritarios de cada región y la implementación de la estrategia conjunta en su territorio. Aprovecho para agradecer a las gobernadoras y gobernadores de los estados su gran disposición para trabajar en conjunto en el combate al crimen. Es importante destacar que la Presidenta de México ha impulsado reformas constitucionales orientadas a fortalecer las capacidades de Estado en materia de seguridad.
y garantizar una respuesta más eficaz frente a los desafíos que enfrenta el país. Agradezco el apoyo de mis compañeras y compañeros senadores por la aprobación de dichas reformas que permitieron que nuestro país cuente hoy con un nuevo andamiaje legal en materia de seguridad pública. Con la modificación al artículo 21 de la Constitución, se brindó la capacidad a la Secretaría de Seguridad de investigar delitos, además de tener la responsabilidad de coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad. Esto se complementa con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos permite contar con un sistema que permite trabajar de manera articulada entre la Federación, estados y, en un futuro, varios municipios, bajo principios claros de responsabilidad y colaboración. Al definir directrices comunes, unificar procedimientos y fortalecer la capacitación del personal de seguridad, lograremos que cada esfuerzo local sume a una estrategia nacional más sólida, más profesional, con resultados concretos en beneficio de la ciudadanía, pero sobre todo duraderos. Con la ley se regula la integración, organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Su órgano operativo, el Secretariado Ejecutivo, hoy desempeña un papel estratégico, convirtiéndose en un motor de coordinación entre Federación, estados y municipios. Su función es lograr la homologación de estándares y criterios, vigilar el debido uso de los recursos y que la información de seguridad se utilice de manera eficaz para tomar decisiones que fortalezcan la paz en todo el país. La Ley General del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia dota al país de un sistema moderno, ágil y tecnológicamente avanzado, que permite utilizar la inteligencia y la investigación de manera estratégica para prevenir, investigar y combatir los delitos de alto impacto. Con el fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia, de la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia, el Estado mexicano cuenta con un instrumento que integra, analiza y convierte la información en productos de inteligencia que fortalecen las investigaciones del Ministerio Público y respaldan las decisiones operativas más precisas. En diciembre del 2024, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó los programas prioritarios vinculados al ejercicio de los fondos de ayuda federal que se otorgan a los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que están destinados esencialmente a reforzar la formación y capacitación del personal de seguridad, el servicio profesional de carrera, el régimen disciplinario, el sistema complementario de seguridad social, la prevención de la violencia y las capacidades de inteligencia policial. Sin policías dignos y capacitados no hay seguridad posible. Bajo esta misma premisa, en consenso con los gobiernos locales, el pasado mes de septiembre se aprobaron 2 acuerdos de alcance nacional con la finalidad de mejorar las capacidades de respuesta en el combate a la delincuencia. El primer acuerdo establece acciones para mejorar el estado de fuerza, la profesionalización de las policías y fiscalías, la inteligencia, investigación y modernización tecnológica. El segundo acuerdo busca incrementar las capacidades para la investigación y búsqueda de personas. En la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial hemos construido unidades operativas especializadas para atender delitos de alto impacto, delitos en materia de delincuencia organizada o transnacionales, así como operaciones estratégicas para atender el contrabando de combustible y la extorsión en sus diversas modalidades. Aprovecho para reconocer a las compañeras y compañeros de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación que todos los días se arriesgan la vida por el país. Muchas gracias. Otra pieza estratégica en la construcción de la seguridad y la justicia es el sistema penitenciario federal. Nuestros esfuerzos se han concentrado en transformar los centros penitenciarios en espacios seguros, con disciplina, orden y respeto a los derechos humanos, porque no podemos hablar de reinserción social si no hay seguridad en los centros penitenciarios. El órgano administrativo desconcentrado de prevención y reinserción social tiene a su cargo la administración de 14 centros federales que constituyen las prisiones de máxima seguridad del país. Dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, este órgano representa un componente esencial para la prevención del delito y la reinserción social, pero también para la generación de inteligencia y análisis criminológico, lo que permite identificar y neutralizar a las redes criminales que operan dentro y fuera del sistema penitenciario. El Servicio de Protección Federal es un órgano desconcentrado de esta Secretaría, altamente especializado en la seguridad de las personas, instalaciones estratégicas y activos del Estado mexicano.
En esta administración, su labor ha sido fundamental para, por primera vez, reforzar la presencia institucional en zonas prioritarias y garantizar la seguridad operativa en espacios públicos y de alto valor para la nación. En esta administración de la doctora Claudia Sheinbaum, el Servicio de Protección Federal participa como policía complementaria en operaciones especiales dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y desarrolla tareas de prevención, inspección y vigilancia en los municipios de Acapulco, Culiacán, Tijuana, Villahermosa y desde el martes pasado también en Mazatlán, contribuyendo así al fortalecimiento del orden y la tranquilidad en regiones con alta demanda de presencia policial. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos desplegado operativos específicos en zonas de alta incidencia delictiva con un enfoque de precisión y coordinación. Este trabajo se realiza de manera focalizada en municipios prioritarios de acuerdo a su nivel de violencia y bajo una estrategia que combina presencia territorial disuasiva a través de patrullajes con Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional, así como con las policías estatales. Inteligencia e investigación para la detención y judicialización de los principales responsables, el fortalecimiento institucional de los 3 órdenes de gobierno y una coordinación permanente mediante los gabinetes de seguridad locales que sesionan todos los días en cada estado del país. Con esta metodología, la seguridad se construye desde el territorio, con inteligencia, coordinación y resultados medibles, fortaleciendo la presencia del Estado y recuperando la confianza de las comunidades. Somos conscientes que para disminuir los delitos debemos detener a quienes los cometen. Por ello, en estas regiones se han logrado detenciones relevantes de generadores de violencia que eran objetivos prioritarios para los gobiernos estatales y para el Gobierno de México, y cuya detención han tenido un impacto directo en la disminución de la incidencia delictiva. Derivado de estas acciones, 23 entidades federativas lograron disminuir su promedio diario de homicidios dolosos durante el último año. Por poner algunos ejemplos, Guanajuato, a partir de varias detenciones, pero específicamente quisiera mencionar una de Francisco N. alias Alfa 1, líder de una célula del Cártel del Golfo, y diversos operativos simultáneos en los estados de Guanajuato, Querétaro y Yucatán el 18 de marzo, se empezó a registrar una disminución significativa en el número de homicidios dolosos diarios que se redujeron en un 61% con respecto a febrero. Por supuesto, las operaciones han continuado. En Tabasco, gracias a la detención de varios generadores de violencia, desde el mes de marzo que se implementó un operativo de reforzamiento a la seguridad, tenemos una disminución de 59%. Nuevo León, 61%, Jalisco, 62%, Estado de México, 43%, Guerrero, 54%. En enero del 2018 se registraban un promedio de 969 delitos diarios, mientras que en lo que va del 2025 la cifra se redujo a 524, lo que representa una disminución del 46%, el nivel más bajo de la última década. Entre 2019 y 2025 se registraron reducciones en la mayoría de los delitos, 28% en feminicidios, 28% en lesiones dolosas por disparos de arma de fuego, 69% en secuestros y 48% en robos con violencia. Para seguir disminuyendo estos delitos es necesario el fortalecimiento constante de las policías estatales y las fiscalías locales para dar una mejor atención a las víctimas. Quiero destacar que con la implementación de esta estrategia se han obtenido los siguientes resultados al 30 de septiembre del 2025. En coordinación con las entidades federativas, han sido detenidas 35.817 personas por delitos de alto impacto, entre las que se encuentran operadores importantes de organizaciones criminales y objetivos prioritarios que generaban altos niveles de violencia. Se han asegurado 18.274 armas de fuego. Se han asegurado 288 toneladas de drogas, incluyendo cerca de 4 millones de pastillas de fentanilo. En el transcurso del primer año de gobierno, se han asegurado más de 48 toneladas de cocaína en alta mar, incluyendo el aseguramiento más grande que ha realizado la Marina Armada de México, correspondiente a más de 8 toneladas de droga en un aseguramiento. En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina han destruido 1.597 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. Esta es una cifra sin precedentes lograda por el Ejército y la Marina, que representa una afectación económica a las organizaciones criminales
de cientos de millones de pesos. Y además se evita la producción de estas sustancias dañinas. En el ámbito de la cooperación internacional, la Estrategia Nacional reconoce que la delincuencia organizada trasciende fronteras y exige respuestas compartidas. Se ha fortalecido la coordinación con Estados Unidos para combatir el tráfico de armas y drogas bajo los principios de respeto a la soberanía, corresponsabilidad y confianza mutua. Se realizó el traslado de 55 presuntos delincuentes de alto perfil vinculados a organizaciones criminales de cárceles mexicanas a prisiones de Estados Unidos. Estas personas eran requeridas desde hace muchísimos años por la justicia de Estados Unidos por delitos como tráfico de drogas, homicidio, lavado de dinero, secuestro, conspiración y uso ilegal de armas de fuego. Sin embargo, con el traslado de estos 55 detenidos, que llevaban muchos años operando muchas veces, lamentablemente, desde dentro de las prisiones, los más beneficiados somos nosotros como mexicanos. La medida busca impedir que continúen dirigiendo actividades ilícitas como secuestros, homicidios, extorsiones o alianzas entre cárteles de la droga. Implementamos la Operación Frontera Norte con el objetivo de desarticular redes criminales, proteger nuestra frontera y frenar el tráfico de armas y drogas, especialmente fentanilo. En estos traslados se enviaron presos de todos los cárteles y de todas las facciones internas de los cárteles. Desde el 5 de febrero, se han desplegado 10,000 elementos de la Guardia Nacional a lo largo de 7 entidades fronterizas y hasta el 20 de octubre del 2025 se ha logrado la detención de más de 8,000 personas, 6,400 armas de fuego y 100 toneladas de droga. En un año de gobierno, gracias a este trabajo conjunto, tenemos una reducción de 32% en el promedio diario de este delito de homicidio doloso, lo que significa 27 homicidios menos diarios que en septiembre del 2024. Además, el septiembre que pasó fue el septiembre más bajo en homicidios en 10 años. En el combate al robo y contrabando de hidrocarburos, con una política de combate a la impunidad y cero tolerancia a la corrupción, se reforzó la estrategia instaurada por la pasada administración. La operación institucional se basa en 4 ejes: prevención de la sustracción, transporte, almacenamiento y comercialización ilícita de hidrocarburos, inteligencia estratégica, operatividad coordinada y judicialización efectiva. El mercado ilícito de hidrocarburos es considerado un delito de alto impacto. Por tanto, su atención es prioritaria para proteger la seguridad energética y la economía nacional. Entre las acciones más relevantes, derivado del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, en una operación coordinada entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y esta Secretaría, se llevó a cabo la detención de 15 personas en Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, entre ellos empresarios y servidores públicos vinculados al mercado ilícito de combustibles, con el que se desmanteló una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos. De acuerdo con las investigaciones realizadas, se identificaron estructuras criminales detrás del tráfico ilegal, cuya logística se sustentaba en documentación apócrifa y la complicidad de empresas de transporte. En el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se tienen los siguientes resultados en el combate a este delito. Se han asegurado más de 98 millones de litros de hidrocarburo en 26 entidades del país: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, debilitando una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. Se localizaron y clausuraron 1,938 tomas clandestinas y se aseguraron 3,080 contenedores, 1,656 tractocamiones, 1,433 bidones y 129 ferrotanques, entre otros materiales utilizados para la sustracción y transporte ilegal de combustible. Desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio del 2025, la línea telefónica 089 se ha consolidado como una herramienta eficaz de prevención y denuncia ciudadana. Las denuncias diarias al 089 pasaron de un promedio de 349 denuncias diarias entre enero y junio a 647 denuncias diarias en los meses posteriores, un incremento del 85%. La ciudadanía es nuestro mejor aliado en la lucha contra la extorsión.
Gracias a la confianza de la población y a la campaña de concientización impulsada por la Secretaría, se han recibido más de 59,000 llamadas, lo que ha permitido frustrar 74% de los intentos de extorsión mediante el acompañamiento en tiempo real de los operadores. Además de prevenir, esta estrategia ha dado resultados contundentes en la persecución del delito. Con corte al 30 de septiembre, las autoridades han detenido a 386 personas en 19 entidades del país y se han iniciado 1,986 carpetas de investigación en las fiscalías estatales. En marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una reforma a la Ley General en materia de desaparición, la cual ya fue aprobada con el apoyo de ustedes. Dentro de las acciones en materia de desapariciones, la Secretaría de Gobernación se ha reunido al menos 2 veces con 170 colectivos y sus inquietudes fueron integradas tanto a la ley como a las acciones de política pública del Gobierno de México. Entre otras cosas, la reforma equipara en penas el delito de desaparición con el de secuestro y fortalece a la Comisión Nacional de Búsqueda. También obliga a un mejor registro de los casos, no solo de las altas, sino de los casos en los que se va localizando a las personas. Se han identificado que en muchos casos no había actualización por parte de las fiscalías en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Se homologa también la actuación de las fiscalías al momento de recibir un reporte de una persona desaparecida. Identificamos que había muchas diferencias. En algunos casos se levantaba un acta especial, en otras una carpeta de investigación, en otras un simple volante de búsqueda o solo se quedaba con el reporte en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Con estas reformas legales se homologa esta actuación a que las fiscalías abran carpeta de investigación en todos los casos. Señoras senadoras y senadores, hay muchos delitos que continúan sucediendo todos los días en nuestro país, como el lamentable homicidio en días recientes de productores moneros en Michoacán, o los agentes heridos de investigación en Acapulco, o los homicidios a empresarios. Sin embargo, nuestro trabajo es medible. El que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad esté resuelto, pero sí es importante que la ciudadanía, que sepan la ciudadanía que estos avances se deben al esfuerzo de los integrantes del Gabinete Federal de Seguridad de los Estados de la República. Hacemos un reconocimiento al general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, al almirante Raimundo Pedro Morales, secretario de Marina, al doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, al general Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, y a la secretaria Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, por su coordinación permanente, compromiso institucional y contribución decisiva a los resultados que hoy presentamos en materia de seguridad. Pero en especial, a nombre del Gabinete de Seguridad, hacemos un reconocimiento y un agradecimiento extensivo a las miles de mujeres y hombres del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, policías estatales y fiscalías de los estados, por poner su vida siempre por delante en favor de su país. Muchas gracias por su servicio. Continuaremos incrementando las operaciones en conjunto. La paz de la nación es una responsabilidad del Estado y la vamos a cumplir. Desde este recinto reitero mi compromiso y agradecimiento con las y los mexicanos y agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por la oportunidad de servir al pueblo de México. Solo con unidad, perseverancia y determinación consolidaremos la transformación de la seguridad pública y garantizaremos con hechos la tranquilidad y la paz duradera que exige el pueblo de México. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Una vez concluida la intervención anterior, daremos paso a la primera ronda de preguntas. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Bienvenido, secretario. Hace 6 meses que en Movimiento Ciudadano
acompañamos la Estrategia Nacional de Seguridad Pública porque la consideramos un giro importante frente al pasado. La estrategia dejó atrás la narrativa ideológica, los dogmas y la demagogia para construir una política sustentada en evidencia, en inteligencia, datos, con diagnósticos claros y una visión integral. Y este cambio de enfoque se refleja además en los resultados recientes. La reducción en el promedio diario de homicidios dolosos representa la mejora más significativa en materia de seguridad pública federal en más de una década. Estos resultados manifiestan un nuevo ritmo de trabajo y una estrategia con resultados medibles, lo que demuestra que la coordinación y el enfoque técnico dan frutos cuando se aplican con seriedad. Pero junto con estos avances persiste una distancia entre los logros nacionales y la realidad que viven los municipios. Sí, los municipios, donde el 100% de las mexicanas y mexicanos hacemos nuestra vida diaria, porque nadie, absolutamente nadie, tenemos una vida federal. La ENVIPE 2025 muestra que los delitos que más afectan a la población son del fuero común, como fraude, robo en calle, transporte público o extorsión. En fin, delitos a pie de calle que únicamente se pueden enfrentar con proximidad y presencia policial en el territorio. Y sin embargo, las corporaciones que los atienden siguen trabajando con presupuestos que no crecen al ritmo de sus responsabilidades. Tanto el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública como el Fondo para Aportaciones para la Seguridad Pública muestran crecimientos ínfimos. Muchas gracias. Tomando en cuenta la inflación, los recursos que llegarán a los estados y municipios en el 2026 alcanzarán exactamente para lo mismo que este año. Y eso en un contexto donde las policías locales siguen operando con carencias y pues significa que la seguridad pública no está recibiendo un impulso real. Esa falta de fortalecimiento repercute directamente en quienes sostienen la seguridad desde lo más cercano. De los más de 500,000 elementos de seguridad pública en todo el país, solo una tercera parte pertenece a corporaciones municipales. Y por más que sean ellas las que realizan la mayoría de las detenciones, los patrullajes, las mediaciones comunitarias y la atención cotidiana a la ciudadanía, y a pesar de esa carga, siguen siendo las menos equipadas, las peor remuneradas y las más expuestas. Este debilitamiento de las capacidades municipales tiene consecuencias. La más grave es que la Guardia Nacional termina haciendo lo que no le toca. Según sus propios informes, el 45% de las detenciones que realiza son por faltas administrativas. Eso quiere decir que buena parte del esfuerzo operativo nacional se está concentrando en infracciones menores que deberían canalizarse a los sistemas de seguridad pública local mediante justicia cívica. Y es que cada vez que la Fuerza Federal se ocupa de estos casos, deja de atender las verdaderas crisis, las que amenazan vidas, las que extorsionan territorios, las que extorsionan economías enteras, crisis como la de seguridad pública que vive hoy el campo mexicano. El asesinato del productor de limones, Bernardo Bravo, es el reflejo de una realidad en donde la extorsión y el cobro de piso se han vuelto parte de los costos fijos de sembrar, trabajar y resistir. La denuncia y el llamado de auxilio de Bernardo encontró lamentablemente una respuesta criminal antes que una gubernamental. Y ese es quizás el mayor pendiente de la política de seguridad. Un Estado que llega tarde a los lugares en los que el crimen pues nunca se fue. Por eso, secretario, quisiera preguntarle, ¿qué acciones emprenderá su secretaría para responder a la violencia y a la extorsión que enfrentan las y los productores del campo? ¿Cómo garantizará que sus denuncias reciban atención, protección y justicia reales? ¿Cómo se planea apoyar desde la Federación al impulso de las corporaciones locales de seguridad pública, el fortalecimiento de las fiscalías estatales y el combate a la impunidad en cada una de nuestras entidades? Y por otro lado, secretario, como le comentaba, acompañamos la estrategia nacional porque significó dejar atrás las ocurrencias y construir una política de seguridad guiada por evidencia. Y es por eso precisamente que preocupa que, mientras hablamos de fortalecer decisiones basadas en datos, se proponga, por ejemplo, un impuesto a los videojuegos llamados violentos, bajo el argumento falaz de que es una medida para prevenir la violencia. Se ha dicho que no se busca recaudar, que se trata de una medida en apoyo a la seguridad. Le pregunto entonces, ¿en qué evidencia, estudio o análisis se sustenta esta política? ¿Qué fenómeno observan en México que no existe en países como Japón o Corea del Sur, que tienen un consumo de videojuegos mucho mayor y los niveles de violencia son muchísimo menores? ¿A ustedes les consultaron antes de determinar esta medida fiscal? Porque hay estudios que demuestran
No solamente que no hay relación entre videojuegos y violencia, sino por el contrario, está demostrado que generan el efecto opuesto. Entonces, ¿por qué disfrazar una medida recaudatoria con un pretexto de seguridad pública que no tiene sustento? Muchas gracias, secretario. A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quien hará uso de los 10 minutos que le corresponden a sus 2 rondas, ya que solamente participará el PT en la primera ronda. Gracias, señora presidenta. Con su permiso, compañeras y compañeros. En principio, pues darte la bienvenida a esta tu casa, estimado secretario. Decir que nosotros reconocemos el primer año de ejercicio de nuestra presidenta, reconocemos el esfuerzo que han hecho todas y todos los integrantes de su gabinete y también reconocemos que tú eres el mejor, porque cargas a cuestas con la responsabilidad más grande, más sentida y más profunda del pueblo de México, que es pacificarlo. No es sencillo y para el Partido del Trabajo has dado extraordinarios resultados. Nos enorgullece tu función. Quiero también agradecerte a nombre de las y los zacatecanos, porque nosotros vivíamos un infierno de violencia. Vivíamos sin duda en un escenario trágico en el que las y los zacatecanos evidentemente teníamos miedo. Gracias a ti, a tu equipo, a tu estrategia, al gobierno federal, el último año podemos decir con satisfacción y orgullo que se han reducido en un 88% los homicidios dolosos en nuestra entidad. Y eso tenemos que agradecértelo y pedirte que no nos dejes de la mano, que no descuides Zacatecas, como sabemos que no lo harás. Desde el año 2006 y hasta el 2018, la estrategia de seguridad pública en México se limitó al uso indiscriminado de la fuerza y combate directo a los grupos criminales, lo que provocó que se incendiara el país. Sangre, violencia y miedo. En todo el país se respiraba intranquilidad, inseguridad y zozobra. Con la llegada de nuestro movimiento, el de la Cuarta Transformación al gobierno, se dio un cambio de paradigma, dejando atrás la guerra contra el narcotráfico y se planteó la necesidad de entender la seguridad desde un enfoque integral, atendiendo las causas sociales de la criminalidad a través de los programas sociales. Hoy nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la gestión acertada del secretario Omar García Harfuch, profundiza la transformación de la política de seguridad. Una transformación que abandona el enfoque exclusivamente punitivo del pasado y coloca en el centro a las personas, las comunidades y las causas que originan la violencia. Es una misión integral. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 es hoy el eje articulador de esta política. Sus 4 pilares los conocemos: atender las causas estructurales de la violencia, consolidar la Guardia Nacional, fortalecer la inteligencia e investigación del delito y coordinar el Gabinete de Seguridad con las entidades federativas. Ello representa una visión moderna, integral y humana para alcanzar una paz duradera. Lo decimos alto y claro. El Partido del Trabajo respalda sin titubeos esta estrategia, porque es una política de Estado que une, no divide, que protege, no criminaliza, que busca prevenir antes que castigar y que se basa en evidencia, coordinación e inteligencia. En un año, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha dado resultados que demuestran que esta ruta es la correcta. La reforma constitucional de diciembre de 2024 otorgó a la Secretaría la facultad de investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público, ampliando así la capacidad del Estado para combatir la impunidad. A partir de ello se consolidó un modelo
de seguridad basado en inteligencia e investigación y, compañeras senadoras y senadores, está dando resultados. Durante este primer año de gobierno se identificaron a 649 líderes criminales de alta prioridad. Se mapearon 78 estructuras delictivas y se desarrollaron análisis financieros y operativos que han permitido desarticular redes delictivas con presencia en distintos estados de la República, por supuesto, en mi tierra, Zacatecas. Estos resultados no son fortuitos, son producto de un trabajo sistemático, coordinado y científico que está bajo tu conducción. La inteligencia hoy es la base de la seguridad pública y gracias a este enfoque, el país registra una reducción del 20.8% en delitos de alto impacto, una disminución del 25% en víctimas de homicidio doloso, lo que implica que cada día se cometieron 22 homicidios menos en este último año. También se ha reducido la cifra de feminicidios en un 27%. Y esto no son solo cifras, son vidas salvadas, son familias más tranquilas, son comunidades más seguras. La seguridad no se logra solo con inteligencia, sino también con justicia social y prevención. Por eso consideramos importantes los programas como Territorios de Paz y Reconecta con la Paz, enfocados en la reconstrucción del tejido social y la atención de las juventudes. El compromiso con la dignificación policial ha sido otro pilar de esta transformación. Por primera vez, el 99% del personal policial cuenta con control de confianza y más de 462,000 elementos han aprobado satisfactoriamente sus evaluaciones. A esto se suma la creación de un régimen integral de seguridad social para policías que garantiza pensiones, servicios médicos, vivienda y apoyo a sus familias, porque la paz también se construye con justicia laboral y este gobierno de nuestra querida presidenta lo ha entendido perfectamente. En materia de gestión de riesgos y protección civil, se atendieron a más de 2.300.000 personas damnificadas mediante 11,000 albergues temporales, demostrando que la seguridad no solo es la ausencia del delito, sino también la capacidad del Estado para cuidar a nuestra gente en estado de emergencia. La estrategia de seguridad es una política viva que evoluciona con las circunstancias y se apoya en la colaboración interinstitucional. Hoy México cuenta con un Gabinete Federal de Seguridad Pública que trabaja todos los días y de manera coordinada con los gobiernos estatales para enfrentar al crimen y prevenir la violencia. Gracias a ello es que se ha logrado ejercer el 96% de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, con más de 11,000 millones de pesos aplicados en prevención, equipamiento y fortalecimiento institucional. No hay duda de que la coordinación también se extiende más allá de nuestras fronteras. México y Estados Unidos mantienen una relación de cooperación en materia de seguridad que se sustenta en el respeto mutuo y la soberanía nacional. No hay subordinación ni imposición, sino diálogo, intercambio técnico y una visión compartida para combatir al crimen transnacional, particularmente el tráfico ilícito de armas, la trata de personas y el lavado del dinero. Por eso, estimado secretario, desde el Partido del Trabajo reiteramos nuestro reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su liderazgo firme, sensible, valiente, y a ti, secretario Omar García Harfuch, por encabezar una labor valiente, profesional y profundamente humana. Sabemos que los retos persisten, la delincuencia evoluciona y las violencias cambian de rostro. También que las demandas sociales son cada día más complejas, pero hoy nos sentimos tranquilos y tranquilas en tus manos. Reconociendo los avances de tu gestión, permíteme cerrar con 3 preguntas que buscan fortalecer este diálogo republicano. Primero, a tan solo un año del ejercicio de gobierno se han visto notables y sobresalientes resultados en materia de seguridad. Sabemos también que nuestro país se enfrenta a grandes retos
¿Qué elementos en el nuevo modelo de seguridad basado en inteligencia e investigación nos permitirán continuar con la reducción de los índices de violencia y criminalidad en los próximos años? ¿Qué acciones se están fortaleciendo para prevenir la violencia entre las juventudes y continuar reconstruyendo el tejido social en los territorios más afectados? Y por último, ¿de qué manera se consolida la cooperación con los Estados Unidos con el combate al tráfico ilícito de armas y la delincuencia transnacional, garantizando siempre nuestra soberanía? Por tus respuestas, querido secretario, muchísimas gracias. Gracias, senadora Bañuelos. Tiene a continuación el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Riquelme Solís, del Partido Revolucionario Institucional. Con su venia, senadora presidenta. Señor secretario Omar García Harfuch, a nombre de las y los senadores del PRI, le damos la bienvenida a este recinto legislativo. Reconocemos que la seguridad pública no solo es un tema de gobernabilidad, sino uno de los pilares para el desarrollo económico, la estabilidad y la paz social. Ojalá pudiéramos compartir el mismo optimismo de las cifras oficiales, pero hemos visto que a pesar de los esfuerzos, aún la paz y la seguridad están muy lejanas de los propósitos de esta administración. Y es que la realidad en las calles es muy distinta a la narrativa mediática oficial. Como oposición responsable, acompañamos la reforma al artículo 21 de la Constitución como un voto de confianza y en el ánimo de creer que los abrazos y no balazos ya no serían parte de esta administración. Sin embargo, al recibir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, nos dimos cuenta que se repite parte del modelo del sexenio pasado, centralista, militarizado y con diagnósticos utópicos, además de no contar con metas claras, indicadores reales y además las policías locales pasaron a un segundo plano. Han pasado ya 7 años de un nuevo régimen con promesas incumplidas, donde la política del sexenio anterior, sabemos, heredó a la presidenta 200,000 homicidios dolosos y a poco más de 12 meses de gobierno, 26,583 que equivalen a 70 homicidios diarios. La narrativa oficial señala que en los primeros 9 meses de este gobierno los homicidios dolosos bajaron 25% y al mes de septiembre 32%. Si bien es cierto que se reconoce una reducción, analistas coinciden que es mucho menor, incluso del 16% y no del 25 y 32% que se ha presentado en las últimas estadísticas. Se comparan meses no equivalentes, lo cual revela inconsistencias metodológicas y la falta de transparencia en la presentación de datos oficiales. A esta incertidumbre metodológica le sumamos inconsistencias en la clasificación de delitos, como aquellos homicidios donde existe el dolo indirecto o eventual, los feminicidios o crímenes de odio. Ante esto le pregunto, ¿realmente podemos confiar en los números proporcionados por la Fiscalía General de la República y de los propios de cada estado? ¿Qué metodología utiliza su secretaría para medir el alza o la baja delictiva y cómo se garantiza la auditoría y transparencia de estos datos? Por otra parte, la violencia ha alcanzado a los más inocentes. Durante este primer año, más de 1,600 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados, 9% más que 2024, porque estas muertes no ocupan un solo párrafo de los discursos oficiales. ¿Qué respuesta damos como Estado mexicano a los padres de los casos más recientes y de todos aquellos que sus sueños fueron truncados por la violencia? Otra herida profunda es la que dejan las más de 14,700 personas desaparecidas hasta este mes y que, sumada al número de personas no localizadas, hay un incremento en comparación con el último año del sexenio anterior, para un acumulado de más de 133,000 víctimas, las cuales también fueron olvidadas en el discurso oficial
del 1 de septiembre. Secretario, ¿cuántas veces se ha reunido usted con las madres buscadoras para brindarles ayuda o protección o para ver el estatus de las carpetas de investigación? Y mi pregunta es si en ese tema, que sabemos no es responsabilidad directa de su secretaría, si hay coordinación con la Fiscalía General de la República. Al respecto también, en los feminicidios se habla de una reducción del 34%, pero de acuerdo a algunas organizaciones, entre 2018 y 2025, más de 26,000 mujeres han sido asesinadas. Los avances en seguridad no cuadran cuando 9 de cada 10 delitos en México quedan impunes y más del 60% de los mexicanos se sienten inseguros. Como ejemplo, ciudades como Fresnillo en Zacatecas o Ecatepec en el Estado de México, donde el miedo abraza el 80% de la población. Mientras ciudadanos viven con temor, el crimen se infiltra en el poder, como en el caso del huachicol fiscal. A ello le pregunto, ¿hasta qué nivel llega esta red de corrupción y complicidades? ¿Qué avances concretos existen en las investigaciones y sanciones? ¿Y qué nos puede decir sobre las misteriosas muertes de implicados y de exmarinos? El federalismo y la seguridad pública no pueden entenderse por separado, sin coordinación efectiva entre federación y estados y sobre todo los municipios. La paz es inalcanzable. Usted mismo lo aseguró. Hoy este equilibrio está fracturado y este modelo ha debilitado a las autoridades locales, con la eliminación del Fortasec, que dejó a los municipios sin recursos para enfrentar el crimen de manera inmediata. A esto se suman las reformas en materia de inteligencia, seguridad pública y desaparición forzada, que lejos de fortalecer el Estado de Derecho, se abre una puerta a un Estado espía disfrazado de seguridad. Esto seguramente lo escuchó en los debates pasados al aprobar esta reforma. Pero hoy más que nunca se requiere una estrategia nacional que integre la voz de las víctimas, los gobiernos locales, la sociedad civil y todas las fuerzas políticas. Termino, señor secretario. Mi estado, Coahuila, es un ejemplo exitoso de esta materia. No veo mucha semejanza con la estrategia nacional. La policía del estado combate todo tipo de delitos, desde el fuero común hasta los de alto impacto en los 38 municipios. Se tienen fuerzas de reacción a través de la figura del mando único. Hay excelente coordinación con la Federación y el Ejército, usted lo sabe. A la vez hay una fuerte inversión de recursos propios, un marco jurídico adecuado y una coordinación interinstitucional entre los tres poderes. Todos sabemos que la seguridad es la semilla de la economía y del bienestar. En este formato de comparecencia no hay réplica ni contrarréplica, pero espero que pronto acuda a la Comisión de Seguridad en esta Cámara en su oportunidad para extender el diálogo y que este sea constructivo por el bien de México. Es cuanto, senadora presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Manuel Velasco Coello del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. El senador plantea hacer uso solamente de 4 minutos de los 5 que le corresponden. Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros senadores, hoy le damos la bienvenida aquí a su casa a nuestro compañero senador de la República, hoy secretario de Seguridad Pública, al compañero Omar García Harfuch. La mayoría de los senadores lo reconocemos como un secretario respetuoso del Senado, cercano al Senado y abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas que tienen representación en esta Cámara. Es un sentimiento que compartimos con todos los grupos parlamentarios, porque hemos sido testigos de su trabajo, su compromiso y sobre todo de sus resultados. No ha sido un camino fácil, tomando en cuenta que nuestro país viene arrastrando un espiral de violencia e inseguridad desde hace varias décadas.
pero que hoy con la estrategia de seguridad que impulsa la Presidenta de México se ha logrado una reducción de 32% en los homicidios dolosos. En estados como Chiapas se redujo los homicidios en 73%, en San Luis Potosí 71%, Jalisco 62%, Nuevo León 61%, Guanajuato 47%, Estado de México 43%, por mencionar algunos. Los mexicanos ya estamos viendo los resultados en este primer año de gobierno. Así lo refleja la más reciente encuesta elaborada por la empresa de las Heras de Motecnia, donde el 62% de los mexicanos considera que la estrategia de combate a la inseguridad está dando resultados. La ciudadanía confía en el trabajo del Gabinete de Seguridad, en la política de mayor coordinación con los gobiernos estatales y sobre todo en la mano firme contra los grupos criminales de la delincuencia organizada, tal y como lo estamos viendo en el combate frontal al huachicol, con el decomiso sin precedente de más de 70 millones de litros de combustible de contrabando. Por estas razones, compañero secretario, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde le expresamos nuestro reconocimiento a su labor valiente, profesional, porque sabemos que lo hace por amor a México. También extendemos nuestro reconocimiento y admiración y respeto a las Fuerzas Armadas. Son un pilar invaluable de la seguridad de nuestro país. Y de manera muy especial, desde aquí reconocemos a quien todas las mañanas coordina personalmente las acciones de seguridad en todo el país, a nuestra comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, a la Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Compañero secretario, aquí tiene amigos y aliados para seguir apoyando el trabajo de su secretaría, para reducir aún más los índices de inseguridad que siguen afectando a muchas regiones de nuestro país, hasta lograr construir la paz que anhelamos todos los mexicanos. Estamos convencidos que debemos de invertir más en seguridad. Compañero secretario, se necesita invertir más en programas de prevención del delito para rescatar el tejido social, fomentar el deporte, recuperar los espacios públicos e incentivar la participación ciudadana, destinar mayores apoyos y recursos a las policías municipales estatales para que tengan mayor capacitación y mayor equipamiento. La seguridad es una prioridad que nos debe de unir a todos los mexicanos por encima de diferencias ideológicas o partidistas. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador, y efectivamente solo se utilizaron 4 minutos. A continuación, el senador Agustín Dorantes Lambarri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Señora Presidenta, compañeras y compañeros senadores, señor secretario García Harfuch, estamos aquí ante el reto más grande que enfrentamos como país, la falta de paz para realmente poder vivir en libertad. Por eso, en el PAN nos tomamos con toda responsabilidad los asuntos de seguridad. Es una agenda que está en nuestro ADN. Me atrevo a decir, es nuestra máxima prioridad, no como un tema coyuntural o según las oleadas del poder en turno, como sucede con muchos miembros de la izquierda aquí presentes. Los que celebraban abrazar a los criminales y hoy aplauden que se les combata como si no tuvieran memoria. Durante el sexenio anterior exigimos mano firme contra los delincuentes y hoy reconocemos que vemos voluntad para ejercerla. Porque no puede haber patria generosa ahí donde los cárteles extorsionan a nuestras familias. La violencia criminal no ha desaparecido,
se ha transformado y desplazado. El luto, el miedo y el dolor son desafortunadamente parte del día a día de las y de los mexicanos. Los cárteles mantienen zonas enteras bajo control territorial, muchas veces con autoridades locales coludidas. Las desapariciones siguen lacerando el alma de México. Más de 130,000 familias viven entre la incertidumbre y el dolor. La violencia contra las mujeres persiste como una herida abierta. Cada día 2 mexicanas son asesinadas simplemente por ser mujeres. Nada de esto debe ni puede normalizarse, porque atrás de cada cifra hay una historia, una familia, una ausencia. La política pública solo tiene sentido si responde al dolor de la gente. Sé, secretario, que usted comparte esta convicción. Lleva años luchando contra este cáncer. Mucho tiempo lo hizo de la mano de nuestros gobiernos y en nuestras instituciones. Por eso, no le debió sorprender encontrar en los gobiernos estatales del PAN a los mejores aliados. Gobiernos que no empezaron a pelear cuando usted llegó al cargo, sino que lo venían haciendo a contracorriente. Gobiernos en los que sí se puede confiar, que no se negocia ni se coluden con los capos. Gobiernos que sí construyen instituciones sólidas para mantener una paz duradera. Como en Querétaro, donde no se quita el dedo del renglón contra la violencia. Le hemos cerrado las puertas al crimen organizado y queremos que así permanezca 6 años más. Sabemos también que es un reto de todos los días y agradecemos todo el trabajo conjunto que se ha realizado para lograr este resultado. Por eso, secretario, aquí en el Senado, el PAN reconoce el viraje que ha tomado la política de seguridad. Reconocemos los avances, la reducción en las cifras de homicidios dolosos, el aumento en los decomisos, el combate al huachicol, en apostarle a la coordinación y a la inteligencia. Reconocemos el valor que han tenido para cambiar la política de seguridad desastrosa de 6 años de cobardía y expansión criminal. Lo digo claro, el PAN quiere ver triunfante al Estado mexicano y por eso creemos que el esfuerzo no puede depender de una sola persona y mucho menos de presiones que vengan del extranjero. Queremos que la ofensiva contra los enemigos de la sociedad sea permanente, que el Estado mexicano sea cada vez más fuerte. Por eso, lo invito a que esta sea más que un acto protocolario y hagamos compromisos para construir juntos soluciones a largo plazo. Ya que en la bancada de Morena solo saben levantar la mano, ¿qué le parece si en el PAN alzamos la voz para ofrecer algunas propuestas? ¿Qué le parecen las siguientes propuestas, secretario? Primero, hagamos que los mandos policiales y los secretarios de seguridad local deban pasar por controles de confianza, que sean personas probadas, evaluadas y confiables, por parte de un comité integrado por las corporaciones de seguridad federal. Nunca más un Bermúdez al frente de la seguridad de un estado. Segundo, hay que legislar para tratar a los cárteles como lo que son, una amenaza a la seguridad interior y aplicarles las más altas sanciones del Estado. Tercero, que todos quienes participemos en las elecciones voluntariamente cumplamos con controles de confianza ante las instituciones federales. Basta de tener al enemigo en casa. Cuarto, reconstruyamos de una buena vez la Policía Federal para la investigación criminal, con las herramientas que sean necesarias y donde cientos de elementos honestos que fueron desechados indignamente encuentren cabida para acompañarlo en esta lucha. Concluyo, Presidenta. Señor secretario, el país necesita resultados, pero también empatía, coordinación y transparencia. Reconocemos los esfuerzos, pero los resultados aún no son suficientes para que las familias se sientan seguras. Hoy más que nunca debemos recordar que la seguridad no se impone, se construye con confianza, se fortalece con justicia y se alcanza con resultados. Desde el Senado de la República cuente con una oposición responsable, crítica, pero sobre todo propositiva. Sí vemos avance,
pero exigimos más protección, más justicia, más paz para las familias, porque México merece vivir sin miedo, sin angustia, en paz, y porque la seguridad no es un privilegio, es un derecho. Quiero terminar con usted. Nos sumamos al reconocimiento a todas las corporaciones de seguridad de todos los niveles, municipales, estatales, federales, a la Guardia Nacional, a los militares, a todos los hombres honestos que dan la vida por la seguridad de este país. Muchas gracias. Es cuanto. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Jesús Lucía Trasviña del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra. Maestro Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reciba usted la más cordial bienvenida a este Senado de la República. Es su casa y es la casa de todas y de todos los mexicanos que, como yo, estamos muy orgullosas y orgullosos de usted. Inicio reconociendo que la seguridad pública representa uno de los principales retos del Estado mexicano y en particular del Poder Legislativo, encargado de dotar del marco jurídico así como del Poder Ejecutivo responsable de la ejecución operativa. En este sentido, considero que ambos poderes han estado a la altura de este gran desafío. Hoy podemos afirmar que contamos con un marco normativo más sólido para la atención de la seguridad pública, así como con instituciones reforzadas, incluida la que usted dirige, actuando bajo una estrategia nacional coherente que ya muestra resultados positivos. Conforme al informe presidencial que hoy analizamos, de acuerdo con datos oficiales, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública reporta una reducción del 32.9% en homicidios dolosos entre septiembre de 24 y abril de 25. Sabemos que la seguridad pública en el país se aborda desde la administración de la Cuarta Transformación de una manera distinta a los gobiernos anteriores, a través de una estrategia nacional bien definida, con objetivos claros. Este diseño estratégico parte de una nueva visión que concentra atención en las causas estructurales que propician la inseguridad y en el fortalecimiento institucional de las instancias de seguridad pública. Este fortalecimiento institucional implica la formación y desarrollo del personal, el incremento de las capacidades operativas y la incorporación de tecnología aplicada a la prevención y combate al delito, mediante sistemas de información, plataformas de análisis y operaciones estratégicas y tácticas. En ese marco es oportuno recordar la creación de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de los recientes ordenamientos jurídicos aprobados por este Senado en periodo extraordinario. Este informe que hoy se examina corresponde al primer año de la administración que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y marca un punto de partida en una senda que ya se había iniciado al inicio de la presente gestión en octubre de 2024, con una nueva estrategia de seguridad que retoma los aciertos positivos anteriores, fortalece y añade una visión renovada, siempre con el objetivo primordial de devolver la paz al pueblo de México. En este mismo tenor, este Senado aprobó con amplia mayoría la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instrumentos legales diseñados no solo para elevar la eficiencia operativa en la persecución del delito, sino también para ampliar la capacidad preventiva del Estado mediante la detección de patrones delictivos, la planificación basada en evidencias y la protección prioritaria de poblaciones vulnerables.
La modernización tecnológica, por tanto, representa un paso decisivo hacia una seguridad pública más inteligente, preventiva y menos reactiva. La seguridad pública es una tarea permanente en la que el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República actualizan el marco jurídico y promueven acciones concretas operativas. Recientemente, la Presidenta remitió a nuestra colegisladora la iniciativa de ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, delito que no solo afecta el patrimonio individual, sino también el tejido social de la nación. Esta iniciativa busca un ordenamiento legal de alcance nacional que unifique la tipificación, los procedimientos de investigación, las sanciones aplicables y, sobre todo, garantice una coordinación estrecha entre los tres órdenes de gobierno. Por ello, señor secretario, quiero plantearle los siguientes cuestionamientos para avanzar juntos en esta agenda de seguridad. 1. Usted ha encabezado la implementación de una estrategia que ha logrado reducir en aproximadamente 25% el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 24 y abril de 25, equivalente a 22 homicidios menos al día. ¿Cuáles son los 3 factores operativos y de coordinación interinstitucional que desde su dependencia explican esa caída y cómo aseguran su continuidad en 2026? 2. Se informa que en este periodo se han reportado más de 20,000 detenidos por delitos de alto impacto y más de 50 toneladas de droga asegurada. ¿Qué porcentaje específico, homicidio, secuestro, extorsión y cuáles mejoras de inteligencia o despliegue táctico, por ejemplo, priorización de objetivos, células financieras, mandos territoriales, ha sido clave para este resultado? Considerando la reciente aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y la Ley General de Seguridad Pública, ¿cómo acelerará su dependencia la integración de bases de datos y análisis criminal, para prevención proactiva del delito? ¿Y cuáles son las salvaguardas de derechos humanos que se están implementando para garantizar que ese uso de información y sensible respete la privacidad y garantía ciudadana? Tengo otras 4 preguntas más, se las voy a entregar para obviar el tiempo, porque me dieron muy poquito tiempo, señor secretario, siendo presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Han cambiado las formas en este Senado, que no estoy de acuerdo con ellas, porque es la oportunidad que yo tengo de estar con usted como presidenta por 7 años de esta comisión. Se las entrego. Le agradecemos a la senadora Jesús Lucía Trasviña su participación y también le comentamos que estas cuestiones se pueden definir en los acuerdos que se toman de los grupos parlamentarios. Tiene ahora la palabra el senador Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para dar respuesta a los cuestionamientos de los senadores de los distintos grupos parlamentarios. Muchas gracias a las senadoras y senadores por sus preguntas. Trataré de contestar con claridad cada una de ellas, cada uno de los cuestionamientos. Primero, al senador Luis Donaldo Colosio. En efecto, esta Estrategia Nacional de Seguridad y los cuerpos de seguridad se basan sus investigaciones, en evidencias, en inteligencia, en datos que, como lo mencioné, gracias a las leyes que ustedes aprobaron, pues podemos tener una mejor coordinación con las entidades federativas, donde también los municipios son beneficiados. Por supuesto, tal cual usted lo menciona, lo ideal sería fortalecer todas las policías municipales. Estamos de acuerdo en ello. Sin embargo, en la práctica y en la realidad diaria de nuestro país consideramos, y también con varios gobernadores y gobernadoras han coincidido, que es necesario fortalecer las 32 policías estatales, las 32 fiscalías y sobre todo creemos que es más rápido, porque como sabemos en el tema de seguridad, pues el tiempo apremia. Es más sencillo, más rápido y mucho más ejecutivo coordinarse con 32 mandos en cada estado
con cientos de miles. Por supuesto, no dejando de lado las municipales, estamos convencidos que estas acciones que estamos realizando benefician, por supuesto, a los municipios. Sobre su cuestionamiento de cómo prevenir la extorsión en productores de campo y el lamentable homicidio al que usted se refirió, que por cierto quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención ya de este lamentable homicidio, y las operaciones van a continuar. Ese es un compromiso donde las operaciones del Gabinete de Seguridad con las autoridades de Michoacán se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son en esta región. Hay varios delitos que lamentablemente no se dan a conocer con la misma fuerza mediática que se dio a conocer este lamentable homicidio, pero es compromiso del Gabinete de Seguridad el detener a todos los responsables que generan violencia en esa zona. Con la nueva ley en materia de extorsión también permite que cualquier persona que sufra una extorsión, esto es muy importante, ahora puede presentar una denuncia sin necesidad de revelar su identidad, que como sabemos ha sido una constante, que necesitábamos la identidad de la persona que denunciara. Hoy se va a proteger su identidad. Este tipo de denuncias anónimas podrán formularse requiriendo únicamente la descripción de la forma en que se comete el delito, y con ello el Ministerio Público deberá iniciar una carpeta de investigación en cuanto tenga conocimiento del hecho, es decir, se va a perseguir de oficio. Esto estamos seguros que va a ayudar a todos los gobiernos estatales y a nosotros a tener mejores resultados. Esta ley, repito, dispone que este delito se perseguirá de oficio con el fin de proteger a las víctimas. De igual forma, se prevén herramientas para su prevención e investigación. Sobre el fortalecimiento, también es necesario, a través del Consejo Nacional de Seguridad, impulsa metas concretas. Contar con 32 academias estatales certificadas, con instalaciones dignas, un programa rector de profesionalización actualizado con perspectiva de género y derechos humanos, 32 sistemas de servicio profesional de carrera plenamente establecidos y un incremento del 20 al 30% en el número de policías estatales, agentes de nuevo proceso penal y policías de custodia. También se han fortalecido las áreas de investigación en varias policías estatales y ministeriales. Y sobre el impuesto a los videojuegos, vamos a ahondar en eso. La seguridad digital y la prevención de adicciones o conductas de riesgo son tareas importantes y por supuesto la prioridad debe ser educar, prevenir y orientar a niñas, niños y adolescentes sobre el uso responsable de las tecnologías. Sí quisiera mencionar que desde el Centro Nacional de Inteligencia y desde la Subsecretaría de Investigación se han logrado bajar varios sitios también de juegos donde ha habido un reclutamiento a jóvenes, pero trabajaremos más en ello. A la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo, muchas gracias. Hemos incrementado el estado de fuerza del Centro Nacional de Inteligencia, como lo comentamos, y tenemos hoy 2 generaciones de cadetes en la Academia Nacional de Seguridad Pública formados con perspectiva de género, derechos humanos y ética profesional. Por el cual usted lo mencionó, senadora, la profesionalización policial es indispensable para el análisis estratégico, pero no solo la formación, sino la vocación de servicio, que eso difícilmente se forma en una academia. Y por eso mencioné en el diálogo inicial que cuando lanzamos la convocatoria para que se inscribieran 1,000 agentes de investigación, tuvimos el registro primero de 24,000 jóvenes que querían inscribirse a este programa. Sobre las acciones para la reconstrucción del tejido social, que preguntó la senadora también, a través del eje de atención a las causas se han fortalecido más de 100 programas sociales orientados a reducir desigualdades y ofrecer alternativas reales a los jóvenes en territorios más vulnerables. Solo en 2025 se realizaron casi 300 ferias de paz, 5,000 jornadas comunitarias, 280 comités de paz y se recuperaron 278 espacios públicos en coordinación con gobiernos locales y organizaciones sociales. Sobre su cuestionamiento de la coordinación con Estados Unidos en el combate de tráfico de armas, la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, por supuesto, es estratégica, corresponsable y basada en el respeto a la soberanía nacional. Hoy mantenemos una coordinación constante donde se realizan acciones cada quien en su territorio para la detención de generadores de violencia o de objetivos prioritarios para los 2 países.
y por supuesto para enfrentar amenazas comunes como el tráfico de armas, drogas y personas bajo los principios de respeto mutuo y beneficio compartido. Al senador Agustín Dorantes sobre la baja de homicidios en los estados. En efecto, hemos tenido operaciones en conjunto con Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Guerrero, Sinaloa, es decir, con las 24 entidades que han representado una incidencia a la baja en este año, con todos hemos operado de manera coordinada y directa. Por supuesto, la seguridad es el mayor desafío de nuestro país y la paz solo se construye, como lo mencioné también al inicio, con el trabajo conjunto. En la Estrategia Nacional de Seguridad fortalecimos la coordinación con las entidades federativas, consolidamos la presencia territorial de la Guardia Nacional, la propia Presidenta de la República invita a los gobernadores de los estados donde mayor incidencia delictiva hay, y no solo vienen los gobernadores o gobernadoras, viene el comandante de la zona militar, el comandante de la zona naval, donde así corresponda, los fiscales de justicia de sus estados y el secretario de Seguridad Pública del Estado. La profesionalización y evaluación constante de mandos es un eje de la Estrategia Nacional. Se hace, con gusto le compartimos los datos de las evaluaciones que se hacen sobre los secretarios o fiscales y también cuando hay peticiones específicas de un gobierno estatal que nos solicita como Gobierno de México evaluar a un funcionario público. Sobre los cuestionamientos del senador Miguel Ángel Riquelme, muchas gracias. Y sí, senador, en efecto, tal cual usted lo menciona, sí hay una continuidad con la Estrategia Nacional de Seguridad del sexenio pasado. El eje más importante que inició en el sexenio del licenciado López Obrador, el eje primero de atención a las causas, es el eje rector, es el primer eje de los 4 que constituyen la Estrategia Nacional de Seguridad. Es el primer eje, el de atención a las causas, como lo mencioné ahí. Sí hay una continuidad con la Estrategia Nacional de Seguridad de la administración pasada. Sobre las estadísticas, señor, sobre si se pueden confiar o no, quisiera también, por supuesto, como usted lo mencionó, abierto un diálogo en una comisión más privada para poder detallar más a fondo. Pero es importante mencionar que los datos que da el Gobierno de México no son datos que emita, digamos, solo el Gobierno de México. El Gobierno de México los publica. Los datos son de las 32 fiscalías del país. Hacen una verificación con la Fiscalía General de la República, con el Secretariado Ejecutivo, y se puede confiar en los números proporcionados por la FGR y por las fiscalías estatales. Primero, dan un preliminar que muchas veces sí cambia, y quiero mencionar que en este año de la presidenta Claudia Sheinbaum hemos contado con una gran coordinación de las fiscalías para que ese número se reduzca. Antes de un preliminar que se daba al final del mes, variaba entre un 20 o 25%. Ahorita esa brecha se ha ido cerrando y cada vez los números preliminares se acercan más a la realidad. En la página del secretariado se puede ver qué estados a veces no corresponden con la cifra del preliminar y muchas veces no es intencional, sino son hallazgos que se hacen después, pero las fiscalías locales cada vez están reportando más en forma. Durante el primer semestre del 2025 se implementó una metodología actualizada de registro, clasificación y reporte de delitos y víctimas aprobadas por las 32 fiscalías. Esto incorpora 39 nuevas variables que fortalecen el análisis estadístico de la incidencia delictiva y también se trabajó de manera coordinada con el INEGI, que tiene un gran prestigio, para homologar catálogos y clasificaciones conforme a la norma técnica nacional. Además, se realizaron diagnósticos y capacitaciones en todas las entidades para asegurar el uso correcto de la herramienta de registro. Se identifican áreas de oportunidad para mejorar la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Gracias a estas acciones, hoy podemos mostrar cifras consolidadas al 30 de septiembre del 2025, que reflejan una reducción de 32% en homicidios dolosos, con una tendencia sostenida a la baja en los últimos 12 meses, el septiembre más bajo en una década. Los datos son confiables, ya que son datos de todas las entidades federativas, verificadas por el Gobierno de México, y las políticas de seguridad están teniendo resultados medibles. Sobre lo que comentó sobre los feminicidios, es una opinión muy personal y que lo hemos compartido en el Gabinete de Seguridad. Es muy importante fortalecer áreas dentro de las fiscalías estatales,
porque si no vamos a pasar sexenio tras sexenio con reclamos al gobierno de México, o al gobierno federal en turno, que difícilmente un gobierno federal va a atender de manera inmediata un feminicidio en un municipio o en un estado. Necesitamos que en todas las fiscalías de los estados, como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en campaña, tengan una atención especializada en atención a la violencia contra la mujer, porque los feminicidios tienen un precedente muy importante. Empieza con una violencia muchas veces aparentemente menor, que no hay violencia menor, pero que no llama tanto la atención de la autoridad, y que cuando no es atendida por una policía estatal o por una fiscalía, la víctima regresa, es víctima de otras agresiones constantes, hasta que lamentablemente esto desencadena en un feminicidio. Por supuesto, el Gobierno de México, en todos los casos y con todas las fiscalías, estamos en condiciones de colaborar, no solo en investigaciones en contra de feminicidios, sino en cualquier delito donde se nos requiera. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Francisco Javier Ramírez Acuña del Partido Acción Nacional. Con su permiso, señora presidenta, señor secretario Omar García Harfuch, nos da mucho gusto tenerlo en este recinto parlamentario. La bancada de Acción Nacional, con algunas excepciones, votó a favor de la estrategia de seguridad pública que implementa usted a través de la Secretaría. Nos pronunciamos por una política de Estado en materia de seguridad, la cual se colocaría por encima de las diferencias entre partidos de diferentes visiones, de los gobernantes o legisladores, y que sirviera para cerrar filas en aras de la recuperación de la paz y la tranquilidad que merecen todos los hogares mexicanos. Sabemos de la magnitud del problema de inseguridad que usted recibió del gobierno anterior, reconociendo que ha ido dejando atrás los abrazos y no balazos, y esta está llevándolo a usted a tener un comportamiento frente a la ciudadanía, pero sobre todo demostrar que sí se puede enfrentar a los delincuentes que no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa. Cuando observamos a través de los distintos medios de información sobre las detenciones, desmantelamiento de laboratorios y de redes de traficante de personas, enfrentamientos o rescate de algunas víctimas, observamos un cambio sustantivo. Antes negaban que hubiera esto, pero hoy decimos aún es insuficiente. Tenemos aún muchas dudas, señor secretario, sobre el manejo estadístico de las cifras de personas fallecidas y desaparecidas que el gobierno publicita como una reducción. La violencia y la muerte, que no corresponden a la realidad ni a las percepciones de seguridad, prevalecen en toda la República. Sigue una gran violencia en Michoacán, en Jalisco, en Zacatecas, en Guanajuato, en Durango, en Sinaloa, en Sonora, en Chiapas, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Nuevo León, en el Estado de México, en todo el territorio de Baja California. No podemos negarlo. Tenemos violencia que aún existe a lo largo y ancho del país. Y no digamos el sur de la República, en donde la barredora sigue estando presente en todos los estados. La violencia y la muerte no está hoy para poder resolver los temas de seguridad. Lo mismo sucede con las cifras de desaparecidos, que aumenta día a día, y curiosamente hay coincidencia en la baja de los homicidios. El cambio en la tendencia de las muertes y desapariciones provocada por la actividad del crimen organizado debe ser, señor secretario, resultado de un cambio cualitativo en la estrategia,
tácticas y acciones de la Secretaría a su cargo. Nos gustaría saber, señor secretario, por qué se han venido incrementando los desaparecidos. ¿Qué está fallando al respecto? ¿La Guardia Nacional no está haciendo su trabajo a cabalidad o aún se les sigue pidiendo que no actúen? En Acción Nacional somos los primeros en reconocer los logros cuando los hay. Consideramos importante la reforma constitucional en materia de extorsión. Hemos visto y aplaudimos la coordinación entre el Ministerio Público y las instituciones policiales de los 3 órganos de gobierno, incluida la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano y la Marina. Usted reconoce que hay que fortalecer a las policías municipales. Yo creo que sería importante el que saliera de la propia Secretaría a su cargo, el que se establezca de nueva cuenta el fondo a los municipios, el Fortaseg. Tenemos conocimiento de que no se está trabajando como todo el país lo requiere para que el modelo de seguridad pública utilice y tenga una mayor consolidación en los logros, en toda la forma en que los territorios nacionales se requieren tener policías preparados. Hoy tenemos altos niveles de preparación y tenemos también muchos niveles con policías rezagados. Observamos que el combate a la corrupción policial es aún deficiente. Las unidades de asuntos internos son insuficientes para prevenir, detectar y erradicar la corrupción en las instituciones de seguridad pública. Cuando aprobamos la estrategia de seguridad pública, señalamos, señor secretario, que Acción Nacional no otorgaba un cheque en blanco a su gestión, pero tampoco pretendemos ahora descalificar una estrategia que recién inicia. Pero tenemos que decir que hoy por hoy, señor secretario, se ha incrementado la extorsión a todo lo largo y ancho del país. Es lamentable que hoy tengamos extorsión en todos los niveles. Hoy el Estado mexicano tiene que decirnos a las y los ciudadanos cómo nos va a cuidar. Esta extorsión es una inseguridad total en el país. Es peor que los aranceles que nos quieren imponer desde los Estados Unidos. Es peor que el impuesto mayor que quiera imponernos el Estado mexicano. Por eso le preguntamos, señor secretario, ¿qué indicadores concretos puede usted ofrecer respecto al desarrollo de las capacidades humanas y tecnológicas de su secretaría para fortalecer las capacidades de investigación y acción efectiva contra el modus operandi del crimen organizado? ¿Hasta cuándo los ciudadanos valientes que denuncian hechos ilícitos serán escuchados? Se actúe por parte de la autoridad a tiempo y no corran peligro sus vidas como ha ocurrido en los últimos días con Bernardo Bravo. Sé que nos ha informado que hay otra detención, pero no es suficiente. Seguimos teniendo muertes a todo lo largo y ancho del país de líderes limoneros asesinados por extorsionadores como las madres buscadoras y líderes empresariales. ¿Hasta cuándo vamos a tener resultados de los delitos que lastiman a los mexicanos, como el cobro de piso que se da en todo el país, el robo a transportistas, el fraude cibernético o la operación de organizaciones criminales de autoridades y delincuentes? Queremos que nos explique, señor secretario, cómo vamos en la seguridad en las carreteras, porque es constante el despojo, asaltos, homicidios y robo en toda la red carretera del país. Nos preocupa, señor secretario, que no avanza el tema del huachicol fiscal que se está haciendo en todo el país. Hoy queremos preguntarle, señor secretario, ¿qué está haciendo su secretaría para que no haya impunidad en este tema? Lo hacemos a nombre de una ciudadanía golpeada por el crimen organizado, por reclamos no atendidos de millones de víctimas, por centenares y miles de casos no resueltos,
por el asesinato de madres buscadoras, por la amenaza cotidiana prácticamente de toda la sociedad mexicana, pero sobre todo para no olvidar que es importante pedir cuentas al compromiso hecho por usted para devolver la paz y la seguridad a todos los mexicanos. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, conforme a lo dispuesto en el numeral 6 del resolutivo 9º del acuerdo. Muchas gracias. Primero, sobre la intervención de la senadora Alejandra Barrales, sobre la situación en Sinaloa. Quisiera precisar ciertos datos y espero poder contestar a todas sus preguntas. En efecto, cuando inició la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre, fue el punto más alto de homicidios en Sinaloa, si no mal recuerdo fueron 184 en el estado. En octubre, todavía en noviembre, estuvo a la Perdón, alza. ¿sí se escucha bien? No, ¿verdad? Ajá. Bueno, si le pueden subir el volumen y si se pudiera acercar un poco más los micrófonos. Gracias. 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 En efecto, en octubre y noviembre, todavía los homicidios en Sinaloa se presentaron a la alza. En diciembre hubo un reforzamiento ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de todo el gabinete de seguridad, donde diciembre comenzó a registrar una tendencia a la baja. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses, por supuesto seguía habiendo una situación de inseguridad, pero es importante, 5 meses hubo una disminución, una tendencia a la baja de los homicidios en el estado de Sinaloa. Esto sumando a las más de 2,000 detenciones que se han realizado, el aseguramiento del todo el total de las armas de fuego que mencionamos ahorita que se han asegurado en el país, el 20% se ha asegurado en el estado de Sinaloa. Después de tener diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses sostenidos con una tendencia a la baja, mayo y junio hubo un repunte una vez más a la alza en Sinaloa, debido a dos situaciones específicas, entre muchas otras, pero estas dos fueron lo que marcó esta tendencia a la alza en 2 meses, después de 5 meses sostenido a la baja. Uno, que un líder delincuencial se enfrentó a la autoridad en un operativo, pierde la vida este líder delincuencial, uno de los más violentos, y ahí hay un repunte de homicidios debido a sus reestructuras internas. En el mes de junio hay una célula completa de un grupo delincuencial que se pasa al otro grupo delincuencial, generando una tendencia a la alza. En junio comienza una vez más la disminución del estado de Sinaloa, y ahorita si comparamos, a la fecha hay una baja de 46%, llegando en este mes de octubre un promedio diario de 3.7, contrario al de 6.9 que se tenía. Es el punto más bajo de toda la administración. Por supuesto, la situación continuamos fortaleciendo los operativos en el estado de Sinaloa, como lo mencioné al inicio, ya no solo en Culiacán, sino a partir del martes también se inició un nuevo despliegue y un fortalecimiento en Mazatlán. Mañana todo el gabinete de seguridad estaremos en Sinaloa precisamente. Sobre las instituciones de seguridad en el estado, esto es muy importante poner atención para que no suceda en otro estado. En toda esta comparecencia hemos dicho de manera respetuosa la necesidad de fortalecer las instituciones de seguridad locales. Si este conflicto entre un grupo delincuencial en el estado hubiera detonado cuando había policías estatales fuertes o fiscalías estatales fuertes, que esto no sucedió en una administración, es por muchísimos años lo que ha venido sucediendo. Por eso es la necesidad del fortalecimiento de las policías estatales. Hoy la Policía Estatal de Sinaloa está teniendo una reacción adecuada. Simplemente antier, como lo anuncié el día de hoy, tuvieron la propia Policía Estatal de Sinaloa un operativo exitoso donde tuvieron a 6 líderes, a 6 generadores de violencia, y también uno de los líderes de las células perdió la vida. Hace un par de semanas tuvimos el lamentable homicidio de un policía estatal cuando se encontraban laborando, y la reacción de la propia Policía Estatal es una reacción que no se había visto en muchísimos años. La propia Policía Estatal de Sinaloa, con colaboración del Gabinete de Seguridad, tuvo una reacción inmediata y dio como resultado también varios detenidos.
Sobre la pregunta también de la senadora Alejandra Barrales, en materia de feminicidio, si bien, como bien lo mencionamos, se ha registrado una reducción del 26% en la incidencia delictiva de este delito, del 2018 al 25, como lo mencionamos hace unos minutos cuando el senador Riquelme también mencionó este lamentable delito, es muy importante que haya áreas especializadas para este delito en las fiscalías locales. ¿Por qué? No es que no le corresponda al gobierno de México, sino el primer respondiente siempre va a ser la autoridad local. El primer llamado de una mujer que sufre violencia lo va a recibir la autoridad local, difícilmente lo va a recibir la Guardia Nacional o la Secretaría de Seguridad. Por eso es muy importante continuar con este fortalecimiento. En la Secretaría de Seguridad se elaboró un diagnóstico de la estrategia integral contra la violencia hacia las mujeres en 15 municipios prioritarios, que por supuesto les vamos a compartir, y más de 3.800 policías han sido formados en el Protocolo Nacional de Actuación ante la Violencia contra las Mujeres. También, como lo mencionamos hace unos minutos, el feminicidio lamentablemente es de los últimos delitos cuando previamente ya ha habido varias violencias en contra de una mujer que en la mayoría de los casos no fueron atendidas. Sobre el turismo sexual en el Mundial de 2026, sobre su inquietud, estamos preparando todos los días a través del Centro Nacional de Inteligencia, que es quien coordina la mesa, y un plan que con gusto también en este diálogo que ustedes han propuesto más cerrado les podemos compartir, es el Plan Cuculcán, donde participan todas las instancias de seguridad del país, también las autoridades locales, donde se participa en reuniones continuas, pero no solo en reuniones, sino en evaluación de riesgos para evitar este y muchos otros delitos que puedan ser una amenaza. Senadora Meli Romero, por supuesto, siempre estaremos abiertos al diálogo cuando usted lo disponga de manera prácticamente inmediata. El homicidio doloso en Colima ha bajado 26% desde el inicio de la administración. Hay un despliegue actual de más de 1.300 elementos de fuerzas federales. La implementación de filtros carreteros en la frontera con el Estado, con Jalisco también. La coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, pues, tal cual usted lo menciona, es esencial para consolidar los resultados. Tiene razón al señalar que la violencia no se combate únicamente con fuerza, sino también con educación, oportunidades y reconstrucción del tejido social. Por supuesto, atenderemos su llamado de estar ahí y de escuchar todas las denuncias que haya que escuchar y poner y ofrecer un resultado a las peticiones de la ciudadanía. Sobre su pregunta de la estrategia para prevenir la violencia y aumentar la confianza de la ciudadanía, la prevención de la violencia y la reconstrucción del tejido social son pilares fundamentales de nuestra estrategia. Es el primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, es el eje de atención a las causas. Coincidimos plenamente en que la seguridad no se alcanza solo con fuerza, sino con educación, oportunidades, justicia y desarrollo social. Senadora Juanita Guerra, sobre el delito de extorsión, que ha sido también una pregunta constante. Con esta nueva ley que mencioné hace unos minutos, se generan herramientas y se otorgan herramientas jurídicas suficientes para que las autoridades de los 3 órganos de gobierno prevengan eficazmente la extorsión. Este delito se perseguirá de oficio. Esto, perdón que insista, pero es una diferencia absoluta cuando un delito se persigue de oficio a cuando una víctima tiene que ir a denunciar y dar la cara, que es cuando disminuyen las denuncias y la cifra negra, como lo dijo el senador Ramírez Acuña, sube. Lo que nosotros estamos propiciando es que aumenten las denuncias. Más adelante lo voy a explicar con las llamadas al 089 y con la Estrategia Nacional Antiextorsión que instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, ¿por qué van a elevarse las denuncias también? Porque este delito, al perseguirse de oficio y se eleva a la categoría de ley, la estrategia para prevenir y combatir el delito de extorsión, ya no van a dar la cara a las víctimas como tal, y esto estamos seguros que va a propiciar y a generar que haya un incremento de denuncias. Si hay un incremento de denuncias, hay un incremento de información que recibe la autoridad, y si hay información que recibe la autoridad, podemos operar de manera directa en contra de estas organizaciones criminales y de su detención. Además de todos los protocolos y el acompañamiento a las víctimas, partimos de una premisa muy sencilla, como lo dije al inicio de este diálogo, es detener a quienes cometen el delito, y eso es lo que estamos haciendo, e incrementaremos las operaciones también.
La homologación también del tipo penal va a permitir que las fiscalías estatales y federales trabajen bajo criterios comunes. Esto es muy importante porque muchas veces este delito tan lamentable se atiende de manera distinta en cada estado. Aunque la extorsión es un delito que se concentra más en el fuero común, su combate requiere una respuesta nacional y así se ha hecho desde la Estrategia Nacional Antiextorsión con una cantidad de detenciones importantes en coordinación con los estados. El proceso de investigación y de actuación de la autoridad cuando se realiza una denuncia anónima sobre extorsión a través del 089, la llamada es atendida por un operador capacitado en manejo de crisis, por un operador capacitado que canaliza de manera inmediata, garantizado en todo momento el anonimato del denunciante. Este delito de extorsión, así como el secuestro, son de los delitos donde más requieren el acompañamiento a la víctima, que esté un permanente acompañamiento de la autoridad a las víctimas. En el caso del secuestro se realizó hace algunos años obteniendo un buen resultado, ahora lo estamos haciendo con extorsión. Con los datos recabados, la autoridad ministerial inicia la carpeta de investigación incorporando elementos técnicos y de inteligencia, análisis de telefonía, rastreo financiero, peritajes y vínculos de comunicación. Y lo más importante es que ahora, con las leyes que ustedes han apoyado, también las telefónicas nos ayudan a quitar las líneas extorsivas. En el combate a la extorsión, un desafío relevante es la fragmentación normativa. Cada entidad federativa tipifica y sanciona este delito de manera distinta, con diferentes definiciones, penas y agravantes, lo que dificulta la persecución uniforme, genera vacíos legales y complica la coordinación interestatal. Por ello, resulta fundamental contar con una ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión que establezca un marco jurídico homogéneo, fortalezca la acción penal y garantice una respuesta coordinada en todo el país. Sin embargo, no estamos esperando la aprobación de una ley. Hoy tenemos operativos todos los días con las fiscalías locales y con las policías estatales para dar una respuesta a este delito. Sobre las preguntas del senador Francisco Javier Ramírez Acuña, del Partido Acción Nacional, con estados donde ha habido una reducción, como Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, quisiera mencionar que en el caso de Guanajuato, como todos sabemos, que ocupó los primeros lugares por muchísimos años, no bajó simplemente al inicio de esta administración. No es que haya cambiado la manera de medir las cifras o que se haya cambiado la manera de medir entre desapariciones y homicidios. Octubre, noviembre, diciembre y enero, Guanajuato continúa a la alza. Esto es muy importante. Es debido a acciones directas y operaciones directas, detenciones muy concretas como las que mencioné, donde generadores de violencia, no todos estaban en Guanajuato, otros estaban en Querétaro, en Yucatán, en Quintana Roo, donde se hicieron operaciones concretas, que es a partir de marzo, donde comienza una disminución. Por supuesto, el fortalecimiento institucional que ha hecho el gobierno del estado también, pero la acción directa de detener y quitar de las calles a los generadores de violencia es lo que ha dado como resultado esta baja. Por supuesto, al cual usted lo menciona, falta mucho por hacer, pero es importante las operaciones en conjunto que se hagan con las entidades federativas. Mencioné la detención de marzo, pero en este mes hicimos una detención también muy importante en conjunto, que fue en Jalisco, de un objetivo prioritario para el estado de Guanajuato y para el gobierno de México, que generaba violencia en Jalisco y en Guanajuato. Con su detención, con esta detención en días pasados, estamos seguros que va a continuar disminuyendo. Sobre el tema de desaparecidos, tal cual usted lo comenta, es fundamental para el gobierno de México, ha sido una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum, y también quisiera mencionar
que desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se reconoció esta problemática y por primera vez se tuvo un registro nacional de personas desaparecidas, que hoy es lo que queremos fortalecer. Como mencioné, hay algunos estados todavía donde en algunos casos hay una carpeta de investigación, en otras hay un simple volante o en otras hay una simple denuncia anónima sin tener los datos, ni los datos completos o ni siquiera a veces nombre de la persona desaparecida, por supuesto, complicando así su búsqueda. En marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una reforma a la Ley General en materia de desaparición, la cual ya fue aprobada en junio por el Congreso. La Secretaría de Gobernación se ha estado reuniendo con 170 colectivos y las inquietudes se integraron a la ley como a las acciones de política pública del Gobierno de México. Sin embargo, aquí es muy importante homologar la actuación de búsqueda. Aquí en la Ciudad de México, cuando la doctora Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno, se logró que, no importa, antes tenía que pasar determinadas horas para que la autoridad empezara a buscar a una víctima, a un desaparecido. Aquí en la Ciudad de México, como en varios lugares, con la doctora Claudia Sheinbaum cambió eso, que eso también lo ha reforzado la jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada ha fortalecido esto y se logró que al final de la administración se lograra la localización de 7 u 8 de cada 10 desaparecidos en la ciudad. Por eso es muy importante que las autoridades locales inicien un protocolo de actuación inmediata, por supuesto apoyados en el caso cuando hay un despliegue de Guardia Nacional, de Marina, de Defensa Nacional, para la localización de los desaparecidos. Las investigaciones en torno al contrabando de combustibles llevan su curso conforme a derecho. Comentábamos hace unos minutos que cuando hicimos los aseguramientos grandes en marzo, pues obviamente que fueron los aseguramientos más grandes que se han dado, nos preguntaban cuándo se iban a dar las detenciones. Y las detenciones vinieron meses después con carpetas de investigación sólidas que obtuvieron órdenes de aprehensión donde se detuvieron a servidores públicos y empresarios. Estas investigaciones, en muchos casos, son 98 millones más o menos de litros asegurados, continúan. Aquí el apoyo del fiscal general de la República, del doctor Alejandro Gertz Manero, ha sido fundamental. Más que un compromiso, es nuestro deber llegar hasta las últimas consecuencias y así lo haremos. En el combate al mercado ilícito de combustibles, no solo fueron estos 98 millones de litros, sino también fueron casi 2,000 tomas clandestinas que se han clausurado. En lo que respecta al llamado huachicol fiscal, hoy se trabaja de manera coordinada entre la Secretaría de Energía, Hacienda, Pemex, Aduanas, Profeco, Seguridad y la Fiscalía para contar con precisión qué combustible se importa, qué combustible se produce y qué se vende. Este esfuerzo garantizará que no exista combustible fuera del registro oficial. Este es un trabajo encabezado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien instruyó la creación de un grupo interinstitucional para fortalecer los controles en todas las aduanas y puntos de ingreso al país. Las revisiones se han intensificado y cada buque que arriba a territorio nacional es analizado para verificar que el contenido declarado coincida con el tipo de combustible transportado. Quisiera hacer el cierre, si me permite. Quisiera agradecer nuevamente a las señoras y señores senadores por recibirme el día de hoy. Gracias por su apoyo, por las leyes que han hecho posibles que esta Secretaría y el Gabinete de Seguridad tengan mejores herramientas. Y cuando me refiero al Gabinete de Seguridad y a esta Secretaría, me refiero a las miles de hombres y mujeres que están todo el tiempo en territorio. Nuestro trabajo es dar la cara, pero quien hace el verdadero trabajo complicado son las mujeres que están en campo, los hombres que están en campo, que han sido muchas veces heridos o que han perdido la vida como elementos muy valiosos del ejército mexicano que han ido a atender denuncias a lugares donde difícilmente alguien más u otra autoridad puede llegar, a donde ha llegado el Ejército, Marina, Guardia Nacional o elementos de la propia Secretaría de Seguridad, como fue el caso de hace un par de días, donde tenemos a 3 compañeros, una de ellas mujer, sumamente valiente, herida en Acapulco, Guerrero, donde lograron desarticular toda una célula de extorsión en el mercado central de Acapulco.
Quisiera nuevamente agradecerles y mencionar que para lograr la seguridad de nuestro país, el primer requisito es asumir la responsabilidad. Y hoy tenemos a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que todos los días lo hace y asume la responsabilidad desde el primer día de su gobierno. Todos los días ella dirige el Gabinete de Seguridad. Y como lo mencionaron varias senadoras y senadores, que la seguridad no se politiza, la Presidenta de la República ha invitado al Gabinete de Seguridad a gobernadoras y gobernadores de diferentes partidos, por supuesto, porque no nos basamos en los partidos, sino en dónde está la incidencia delictiva, para tomar acción directa de lo que está sucediendo. Ahí agradecemos la disposición de las gobernadoras y gobernadores que han ido con sus secretarios, con sus fiscales, a mencionar y exponer la problemática de seguridad. Así como la Presidenta de la República asume la responsabilidad de seguridad, donde hay estados donde el gobernante asume la responsabilidad y fortalece a su policía y fortalece a su fiscalía, también se nota. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Con la anterior intervención concluye la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana con motivo del análisis del primer informe de gobierno. Secretario Omar García Harfuch, agradecemos su presencia en esta Cámara de Senadores y Senadoras para informar al pueblo de México sobre las acciones que encabeza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Reconocemos su capacidad, entrega y liderazgo al frente del Gabinete Federal de Seguridad Pública bajo la conducción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Desde el Senado de la República refrendamos nuestro acompañamiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Le reiteramos nuestro agradecimiento y reconocimiento por su entrega y la de su equipo para procurar la seguridad y la protección ciudadana de los mexicanos y las mexicanas. Le deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias por su comparecencia.